Un grupo de estudiantes ensaya en el teatro sin saber que, entre ellos, alguien lleva un disfraz que es mucho más inquietante que el de la obra. Las luces del escenario parpadean como si guardaran un secreto que nadie quiere decir en voz alta. La foto parece inocente, pero tiene una sombra que no encaja con el momento. A veces los monstruos no están en las historias, sino camuflados justo al lado de quienes confían en ellos. Un agente secreto de Alemania del Este posa como si fuera un ciudadano común, pero su mirada delata que vive entre mentiras y códigos ocultos. En plena Guerra Fría, cada esquina podía ser una trampa y cada saludo un informe encubierto. Su disfraz es perfecto, pero la tensión en su postura revela que no hay descanso en un mundo dividido. En esos años, sobrevivir significaba actuar mejor que cualquier actor de cine. Un supuesto camión maderero avanza tranquilo por las calles de Los Ángeles, pero debajo de los troncos late un negocio prohibido. Cuando la policía descubre el compartimento secreto, la fachada de trabajador honesto se derrumba al instante. En plena ley seca, cada carga podía esconder una fortuna líquida y un riesgo enorme. Aquella tarde de 1926, un simple camión reveló toda una red de ingenio, audacia y alcohol clandestino. Un Lenin irreconocible camina entre la multitud con una peluca y la cara afeitada, como si fuera un ciudadano más perdido en el caos de 1917. Mientras el gobierno provisional lo acusa de ser agente alemán, él huye en silencio para evitar el arresto que podría cambiar la historia. Su disfraz no es solo un truco, es la delgada línea entre la libertad y la captura. Ese agosto el líder revolucionario se escondió a plena vista y nadie lo notó. Un grupo de soldados de la SS intenta escapar disfrazado de mujer, pero los ojos endurecidos del Ejército Rojo no se dejan engañar. Entre el caos del 45, cada detalle podía revelar una mentira, y estos fugitivos no lograron sostener la actuación. Cuando los capturan, la tensión se corta como alambre, mezclando miedo, derrota y un intento desesperado por sobrevivir. Aquella escena quedó como prueba de que, en la guerra, hasta el disfraz más ridículo puede ser el último recurso. Un hombre entre la multitud observa a Reagan en Moscú, con un gorro y gafas que parecen más un disfraz que un accesorio. Muchos creen que ese rostro pertenece a un joven Putin, oculto entre turistas y curiosos. La escena tiene ese aire extraño donde nada es seguro, pero todo parece intencional. En plena Guerra Fría, incluso mirar podía ser una misión encubierta. Un grupo de bromistas ingleses se presenta como supuestos reales abisinos, con túnicas, barbas falsas y acentos improvisados que nadie se atreve a cuestionar. Los marineros del HMS Dreadnought, orgullosos de su imponente nave, los reciben con honores y un recorrido completo. Entre saludos exagerados y frases inventadas, la farsa avanza sin que nadie sospeche. Aquella visita de 1910 terminó siendo una de las bromas más legendarias de la historia naval. Unos contrabandistas de la ley seca idean un truco brillante: zapatos con forma de pezuña de vaca para despistar a los agentes. Caminan por el barro dejando huellas que parecen de granja, mientras cargan alcohol escondido entre los árboles. Los policías siguen rastros animales sin imaginar que persiguen a humanos ingeniosos. En 1922, hasta un simple paso podía ser la diferencia entre la libertad y la captura. Un miembro de los Ustasha intenta escapar disfrazado de mujer, pero los partisanos yugoslavos detectan en segundos lo que el miedo no deja ocultar. En 1945, cada captura era una mezcla de tensión, rabia y alivio después de años de brutalidad. La imagen muestra el instante exacto en que el engaño se derrumba y la guerra exige cuentas. A veces ni el mejor disfraz puede tapar el pasado que uno carga. Un par de policías encubiertos se mezclan entre los estibadores, moviendo cajas y silbando como si llevaran años en los muelles. Mientras cargan sacos, observan cada gesto sospechoso en busca de la red de contrabando que opera en la sombra. En 1911, los Limehouse Dogs eran un laberinto de secretos donde cualquiera podía ser cómplice. Ese día, la línea entre la ley y los trabajadores pasó inadvertida, justo como ellos querían. Dos agentes del SOE británicos posan con uniformes alemanes impecables, entrenando cada gesto para no delatarse ni con una mirada. En horas deberán infiltrarse entre las filas nazis para secuestrar a un general alemán en plena guerra. Sus rostros firmes esconden el vértigo de una misión donde un error significa ejecución inmediata. Aquella foto de 1944 captura el instante antes del riesgo absoluto, cuando el disfraz aún es solo un plan
y no una sentencia. Un soldado alemán intenta pasar por un civil italiano, pero los canadienses lo rodean con miradas que atraviesan cualquier mentira. En Ortona, 1943, cada acento y cada gesto podían decidir si alguien era aliado o enemigo. El hombre, nervioso, responde preguntas mientras su disfraz empieza a desmoronarse. En medio de la guerra, incluso la ropa equivocada podía convertirse en una condena silenciosa. Michael Jackson sale a una cita con Tatum O'Neal, pero para evitar fanáticos, decide esconderse detrás de un disfraz más discreto que su fama. Entre gafas enormes y un look extraño, intenta caminar como si fuera un chico cualquiera en la noche setentera. Aún así, su energía y timidez características se filtran entre cada gesto. Aquella salida mostró que, incluso disfrazado, el rey del pop nunca pasaba del todo inadvertido. Un buque de guerra holandés queda varado en plena Segunda Guerra Mundial, expuesto y sin opción de escape, hasta que nace una idea imposible. La tripulación lo cubre con ramas, redes y pintura, transformándolo en una isla perdida en medio del mar. Los aviones enemigos pasan por encima sin sospechar que esa masa silenciosa es un barco entero camuflado. En 1942, aquel enmaño audaz convirtió la desesperación en una obra maestra de sobrevivencia. Un grupo de policías alemanes se prepara para una operación crítica, pero vestidos como atletas, para no levantar la mínima sospecha. Entre chándales, bolsos deportivos y miradas tensas, intentan mezclarse con el ambiente olímpico mientras planean un rescate casi imposible. La Villa Olímpica respira una calma artificial que contrasta con la urgencia escondida en cada gesto. En septiembre de 1972, esta escena mostró que, a veces, la seguridad debe camuflarse para poder actuar. Un tanque Panther alemán, disfrazado como un M-10 estadounidense, yace inutilizado en plena ofensiva de las Ardenas, como si la ironía misma lo hubiera alcanzado. La escena se vuelve aún más surrealista al quedar justo bajo un cartel de Chevrolet, símbolo del sueño americano. El camuflaje, pensado para engañar a las tropas aliadas, termina siendo un recordatorio de lo absurdo de la guerra. En 1944, ni el mejor disfraz pudo salvarlo del destino que lo esperaba. Un grupo de los Hello Scouts regresa tras una peligrosa incursión fronteriza, cubiertos de polvo y camuflados como si fueran parte del propio terreno. Sus disfraces, clave para infiltrarse sin ser detectados, todavía llevan las marcas de la selva y del combate. Caminan en silencio, con esa mezcla de cansancio y alerta que solo deja la guerra de guerrillas. En 1978, cada misión era un juego letal de engaño donde sobrevivir significaba confundirse con el enemigo. Un grupo de mujeres del cuerpo de camuflaje de la Primera Guerra Mundial se mimetiza entre las rocas como si la naturaleza misma las hubiera moldeado. En el Parque Van Cortlandt de 1918, entrenan técnicas de sigilo que parecen sacadas de una obra de teatro, pero destinadas al frente. Sus trajes, llenos de texturas y colores, convierten cuerpos humanos en peñascos invisibles. Aquella unidad demuestra que, en tiempos de guerra, hasta una simple piedra podía ser parte de la estrategia. Un ramo de flores vuela por los aires y estalla en pleno Madrid, convirtiendo una celebración real en una escena de caos absoluto. Mateu Morral, el anarquista detrás del atentado, buscaba matar al rey Alfonso XIII el mismo día de su boda. La explosión deja 24 víctimas inocentes, mientras la carroza real continúa ilesa entre el humo. Aquella imagen captura el instante en que un matrimonio histórico casi termina en tragedia nacional. El último hermano del bosque estonio aparece exhausto pero firme, tras 3 décadas escondido entre sombres y pinos. Frente a él, un supuesto campesino se acerca con calma, aunque sus gestos rígidos ya delatan al agente KGB bajo el disfraz. En cuestión de minutos, la identidad queda revelada y la tensión se vuelve insoportable. Aquella escena marca el final de un hombre que resistió solo, hasta que el engaño lo alcanzó cara a cara. Un oficial francés reduce a un civil desesperado que suplica por su vida, mientras los gritos y el caos de la posguerra llenan las calles. En segundos, otros soldados le informan que el civil no es tal. Se trata de un capitán de las SS intentando escapar bajo un disfraz improvisado. El miedo del hombre cambia de color cuando su mentira queda descubierta. En 1945, aquel instante demostró que, incluso derrotados, algunos criminales buscaban una última huida cobarde. La princesa heredera Beatriz camina por el barrio rojo con un abrigo sencillo y un look tan discreto que nadie sospecha quién es en realidad. A su lado, la mayor Boschart del Ejército de Salvación le muestra las calles y las historias que rara vez llegan a los palacios. Entre luces rojas y murmullos nocturnos, ambas recorren un mundo que muchos prefieren ignorar.
En 1965, aquella visita oculta reveló a una futura reina decidida a ver la realidad sin filtros. Un grupo de operadores de la Delta Force avanza por las montañas afganas camuflado entre túnicas, barbas falsas y polvo real del camino. Cada paso es una mezcla de sigilo y tensión, sabiendo que la batalla de Tora Bora está a punto de estallar. Sus miradas permanecen frías, calculando rutas y riesgos en un terreno donde un error significa desaparecer sin rastro. En 2001, este disfraz no era un truco, era la única forma de acercarse al enemigo sin ser vistos. Paul y Linda McCartney se mezclan entre el público del Madison Square Garden con disfraces tan absurdos como efectivos, listos para disfrutar del concierto sin desatar un caos de fans. Ocultos tras pelucas, gorros y gafas gigantes celebran a George Harrison como dos desconocidos más. Nadie sospecha que esas risas camufladas pertenecen a una de las parejas más famosas del planeta. Aquella noche de 1974, ser anónimos fue su mayor lujo. Un grupo de comandos israelíes regresa agotado pero victorioso tras liberar a los rehenes judíos retenidos en el aeropuerto de Entebbe. Su infiltración fue posible gracias a un Mercedes-Benz 220D, disfrazado como el coche oficial de Idi Amin, un engaño tan audaz como arriesgado. Entre el polvo, la adrenalina y el silencio posterior al rescate, sus rostros muestran alivio y determinación. En 1976, aquella operación demostró que la mezcla exacta de ingenio y coraje podía desafiar lo imposible. El majestuoso Taj Mahal aparece cubierto por un armazón de bambú, como si estuvieran reconstruyéndolo en plena guerra. En realidad, ese entramado era un disfraz para confundir a los bombarderos enemigos durante la Segunda Guerra Mundial. Desde lejos, la cúpula parecía un edificio en obras, ocultando su verdadera belleza bajo capas de engaño. A veces, hasta los monumentos más sagrados deben esconderse para sobrevivir. Britt Doss y Brigida Whitehead se ajustan gorros, barbas falsas y ropa masculina para colarse en la legendaria carrera Vasaloppet sin ser descubiertas. En 1978, las mujeres aún tenían prohibido competir, así que ellas transforman la injusticia en desafío. Mientras avanzan sobre la nieve, cada kilómetro es un golpe directo a las reglas absurdas. Aquel día, disfrazadas, demostraron que el talento no entiende de prohibiciones. Narendra Modi, años antes de ser primer ministro, recorre las calles disfrazado de Sikh para evitar ser arrestado durante la agitada emergencia política de 1984. Con barba postiza, turbante y un andar discreto, se mezcla entre la multitud como un hombre común. Cada paso es una apuesta, pasar inadvertido o caer en manos de las autoridades. Aquella huida disfrazada marcó uno de los capítulos más tensos y arriesgados de su vida. Los líderes soviéticos caminan juntos hacia la Plaza Roja como si la unidad fuera real, aunque cada uno piensa en su propio juego de poder. El público los aplaude sin saber que tras esas sonrisas hay intrigas listas para explotar. La guerra terminó, pero entre ellos, la tensión sigue viva, ocultándose bajo medallas y uniformes. En agosto de 1945, hasta un desfile deportivo era una competencia silenciosa entre gigantes políticos. Un extraño campanario se alza en el pueblo, pero en vez de rezos se esconde un objetivo más oscuro: atraer a murciélagos. Construido en 1914, parece una iglesia común, aunque por dentro es un lugar diseñado para alas nocturnas. Los vecinos pasan sin sospechar que la torre sagrada guarda cientos de criaturas colgando en silencio. A veces, hasta un falso templo sirve para mantener a raya las plagas y la curiosidad. El príncipe Eduardo de Gales posa sonriente con su séquito, todos vestidos con el happy japonés como si fueran locales improvisados. En 1922, su gira por Japón mezclaba diplomacia con curiosidad, y este momento lo muestra intentando encajar en una cultura que lo fascinaba. Entre colores vivos y gestos formales, la realeza británica juega a mimetizarse sin perder porte. Aquella visita fue un choque elegante entre tradición japonesa y protocolo europeo. Una habitación oscura llena de humo espeso envuelve a los visitantes como si el tiempo se hubiera detenido. En los catres estrechos, hombres se recuestan con pipas de opio entre los dedos, desconectados del bullicio de Chinatown. Las lámparas tenues iluminan rostros perdidos en sueños densos y silencios interminables. En el San Francisco de 1885, estos antros eran un mundo aparte, oculto tras cortinas y miradas que preferían no ver.
El Che aparece casi irreconocible, con el pelo corto y la barba desaparecida, como si hubiera dejado atrás su propia leyenda. En los 60, moverse así entre los revolucionarios bolivianos era cuestión de vida o muerte. Cada mirada debía parecer la de un hombre común, no la de un símbolo mundial. En ese disfraz sencillo, Guevara buscaba algo más que ocultarse. Buscaba seguir luchando sin que el mundo lo reconociera. Un grupo de Scouts and Raiders avanza silencioso por las costas chinas, mezclando ropa local con equipo militar improvisado para no llamar la atención. En 1945, recopilar inteligencia significaba caminar entre aldeas y ríos sin que nadie adivinara quiénes eran en realidad. Sus misiones eran rápidas, discretas y casi siempre al filo del peligro. Estos hombres fueron el primer molde de lo que más tarde se convertiría en los Navy SEALs. En 1919, el pueblo de Enterprise, Alabama, levantó una estatua nada común, la del gorgojo del algodón. Este pequeño insecto había arruinado las cosechas, obligando a los granjeros a arriesgarse con el maní. Contra todo pronóstico, la nueva siembra prosperó y saldaron sus deudas gracias a la adversidad. La estatua se convirtió en símbolo de ingenio, resiliencia y de cómo un desastre puede dar lugar a oportunidades inesperadas. El majestuoso acorazado japonés Yamato recibe el impacto de los aviones estadounidenses sobre el mar de China Oriental, mientras una explosión estalla junto a su costado de babor. El fuego consume rápidamente la zona del cañón de 155 milímetros trasero, iluminando el casco oscuro bajo un cielo de guerra. Cada segundo es un combate entre metal y fuego, entre ingenio humano y fuerza bélica. El 7 de abril de 1945, la enormidad del Yamato se enfrenta a su momento más crítico, atrapado entre honor y destrucción. En 1942, mientras el Taj Mahal permanecía cubierto de andamiajes para protegerlo de posibles bombardeos japoneses, dos soldados británicos encuentran un momento de travesura. Con la monumentalidad del mausoleo cubriéndose de bambú, deciden marcar la historia a su manera, dejando una huella efímera en la torre. La escena combina tensión bélica y picardía humana, un instante donde la guerra se mezcla con la irreverencia. Entre el humo de la Segunda Guerra Mundial hasta los grandes monumentos se vuelven escenario de pequeños actos inesperados. El interior del barracón de un gulag soviético muestra filas de camas duras y espaciosos pasillos vacíos donde cada silencio pesa como los años que los prisioneros podrían perder ahí. Las paredes desnudas y la iluminación escasa reflejan la frialdad de un sistema que busca quebrar cuerpos y espíritus por igual. En 1936-37, cada rincón era testigo de historias de resistencia, desesperación y adaptación forzada. Aquella imagen captura la rutina implacable de un lugar donde la libertad era solo un recuerdo lejano. León Trotsky aparece casi irreconocible en Istambul, con barba y mistachos afeitados para evitar ser identificado por sus perseguidores. En 1929, vivir en el exilio significaba cada día jugar con la invisibilidad y la discreción. Sus ojos delatan la intensidad de un hombre que nunca dejó de planear, aún fuera de Rusia. Esta primera fotografía captura a un revolucionario camuflado, intentando moverse como un ciudadano más en tierras extranjeras. Un patrullaje del SS británico avanza sigiloso por las arenas ardientes del norte de África durante la Segunda Guerra Mundial. Cada duna y cada roca se convierten en escondites y puntos de observación mientras buscan hostiles y suministros estratégicos. Sus uniformes mezclan camuflaje y resistencia, preparados para moverse rápido y desaparecer sin dejar rastro. En ese desierto, cada misión era un juego de ingenio, coraje y supervivencia extrema. La princesa Isabel, la princesa Margarita, el rey Jorge VI y Winston Churchill se asoman al balcón de Buckingham Palace, celebrando el fin de la guerra en Europa, con rostros entre la alegría y el alivio. La multitud abajo estalla en vítores, mientras confeti y banderas llenan el aire de Londres. Cada sonrisa refleja años de miedo, sacrificio y esperanza cumplida. El 8 de mayo de 1945, ese balcón se convierte en símbolo de victoria, unidad y un nuevo comienzo para toda una nación. En 1901, Marcela Gracia y Beas y Elisa Sánchez Loriga desafían las normas de su tiempo al casarse en Galicia, España. Elisa se disfraza de hombre y aparece en el certificado como Mario, engañando a las autoridades para poder formalizar su amor. Entre vestidos, documentos y miradas cómplices, ambas logran convertir un acto prohibido en una historia de valentía. Aquella boda se convierte en símbolo temprano de lucha por el derecho a amar sin barreras ni disfraces sociales. El icónico domo del Taj Mahal aparece envuelto en andamios de bambú, transformando la joya de Agra en una construcción temporal.
Durante los años 40, esta cubierta servía para ocultarlo de los ataques aéreos en plena Segunda Guerra Mundial. Desde lejos, parecía un monumento en obras, mientras su esplendor seguía intacto bajo la protección improvisada. Aquella imagen muestra cómo incluso los tesoros más venerados debieron camuflarse para sobrevivir a la guerra. Columnas de tanques chinos se alinean frente a la plaza de Tiananmen, proyectando poder y tensión en cada blindaje bajo el sol de junio. En el aire flota la incertidumbre, mientras los vehículos avanzan hacia la multitud que exige cambios y libertad. Cada rueda y cañón parece medir la historia que está a punto de escribirse con violencia. El 4 de junio de 1989, la plaza se convierte en testigo de un enfrentamiento entre un pueblo y un ejército decidido a imponer control absoluto. El primer ministro, Lee Kuan Yew, aparece con lágrimas contenidas frente a las cámaras, mientras anuncia a la nación la separación de Singapur de Malasia en 1965. Sus ojos reflejan la tristeza de un líder que debe tomar decisiones duras por el bien de su pueblo. Detrás de su voz temblorosa se percibe la mezcla de dolor, responsabilidad y esperanza por un futuro incierto. Ese momento histórico quedó grabado como la vulnerabilidad humana en medio de la política más trascendental. A casi 4.000 metros bajo las gélidas aguas antárticas, un objeto extraño emerge del fondo, con forma de antena, que alimentó la imaginación durante décadas. La fotografía de 1964 desató teorías de conspiración sobre civilizaciones desconocidas o tecnología perdida. Durante años, científicos y curiosos debatieron su origen mientras el misterio crecía. Finalmente, en 2003, se concluyó que se trataba de una simple esponja, aunque su leyenda submarina sigue fascinando a quienes sueñan con lo desconocido. La familia real italiana de 1922 posa con elegancia y solemnidad. Sus ropajes reflejan el poder y la tradición de un país al borde de grandes cambios. Cada mirada y gesto transmite orgullo, pero también las tensiones de una Italia que se prepara para una era incierta. Los colores añadidos modernizan la escena, haciendo que los rostros y detalles cobren vida como si el pasado hablara directamente. En ese instante, la monarquía muestra su grandeza y fragilidad al mismo tiempo. Jackie Arklove aparece en la foto de los años 90 con apenas 20 años, vestido con un uniforme improvisado que mezcla su estilo personal con la apariencia militar. Adoptado y criado en Suecia, ya había comenzado a transitar caminos extremos, primero como mercenario en Herceg Bosnia y más tarde como criminal condenado por robo bancario. Su mirada refleja determinación y oscuridad, un presagio de la vida violenta que marcaría su historia. La imagen captura el inicio de un trayecto donde la guerra, el crimen y la juventud se entrelazan peligrosamente.